Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este, a quien hasta el viento y el mar obedecen?». Palabra del Señor. Cuando estaba leyendo este Evangelio, me vino a la mente la historia que cuentan, aquella historia de aquel niño que iba en un barco más o menos grande. Así de que el niño, pues en un determinado momento se encontraba ahí dando vueltas abajo, ahí en la popa, y estaba desatándose una grande tormenta. El niño estaba maravillado de las cosas que estaban sucediendo, por tanto el barco subía, bajaba, y él iba muy tranquilo, agarradito ahí de una barra de hierro. De pronto uno de los marineros se le acerca al niño y le dice: «Oye, niño, ¿qué haces aquí? Esto es muy peligroso, mira que sube y baja la barca, mira que las olas están muy fuertes, mira que te vas a caer». Aquel marinero se quedó tremendamente sorprendido cuando aquel niño, con toda la tranquilidad del mundo, como podríamos ser muchos de los niños, ustedes lo saben, así vivimos la historia y la realidad de los niños, como que no nos preocupa lo que pasa. Bueno, pues ese niño como que no le preocupaba o no veía peligro en aquello que pasaba, así es de que de una manera tan sencilla, el niño le respondió a aquel marinero: «Mi padre es el capitán». Qué hermosa y sencilla respuesta, ¿verdad? Pues este Evangelio nos revela también algo parecido. Mi padre es el capitán. Dios es el capitán de la barca en la que tú remas, en la que tú vas, en la que tú navegas. En esa barca del mundo donde tú estás metido. Tu Padre, mi Padre, nuestro Padre Dios es el capitán. Pero vamos en el Evangelio de hoy a descubrir esas maravillas que el Evangelio verdaderamente nos revela muchas veces ahí detrás de una palabrita. Dice el Evangelio que Jesús, un día ya al atardecer, dijo a sus discípulos: «Vámonos a la otra orilla del lago». Al atardecer. Me maravilla cómo Jesús es tan misericordioso, tan compasivo, tan real. Un Dios que piensa en nuestros problemas, en nuestras dificultades. Y dice: al atardecer. Y dice a sus discípulos, que seguramente estarían ya muy cansados después de un día largo de trabajo: al atardecer, vámonos a la otra orilla. Como que Jesús mira a decir: bueno, cuando se trata de trabajar, cuando se trata de luchar, cuando se trata de acometer, de verdaderamente hacer algo, hay que retirarnos. Como en los buenos ejércitos, si quiero hacer un grande ataque, tengo que retirarme para pensar bien lo que tengo que hacer. En la vida de cada uno de nosotros también es algo parecido. Todos nosotros vamos al trabajo, es un grande ajetreo, nos cansamos, sudamos, no sé cuántas cosas hacemos. Cada uno de ustedes sabe lo que hace cada día, por tanto, ya al atardecer, pues está regresando a casa y bien cansado, y lo que quiere, pues, es retirarse. Es hermoso que te retires a casa, es decir, que te retires a tu casa, porque hay muchos que nos retiramos a otros lugares, y ahí en esos otros lugares, en vez de descansar, terminamos cansándonos más, porque vamos olvidándonos de nuestros deberes. Al atardecer es bueno retirarse a casa, y ahí en casa recuperar las fuerzas, conviviendo con la familia, ahí viviendo el amor, construyendo lo que Dios y Papá Dios te dio a ti.
Más adelante Jesús dice el Evangelio que pues subió con sus discípulos a la barca. Y claro, Jesús estaba cansado. Bueno, yo no sé si estaba cansado. Quiero como pensar que Jesús quería hacernos lo que a veces nos hace, esas jugaditas de que hace como si fuera, se comporta. Puede interpretarse como queramos. A mí me gustaría interpretar, bueno, que Jesús iba en la barca donde nosotros también vamos, esa barca de la vida. Sí, Jesús siempre nos acompaña en la vida, aunque a veces tú digas lo contrario, digas que no, Jesús me abandona. No, nunca papá Dios nos abandona. Sin embargo, ahí en la travesía, pues la barca empezó como a moverse, las olas también, aquí y allá subían, bajaban, aquella barca empezó a moverse, los discípulos todos ahí moviéndose para tener el control de aquella barca, y pues Jesús, pues tranquilísimo, tranquilísimo. Me sorprende cómo Jesús estaba tranquilísimo, como que no le interesaba o no le preocupaba lo que estaba sucediendo, mientras sus discípulos estaban todos ellos, pero bien preocupadísimos. Él dormía en la popa. Yo creo que esto es muy real en la vida de nosotros. Inclusive muchas veces nos quejamos de eso, de que Jesús está dormido. Y andamos ahí gritándole, oye Jesús, ¿dónde estás? No pues que aquí ibas a ayudarme. No pues que verdaderamente era esta tu inquietud, que me querías, que me amabas. ¿Dónde estás? Pero Jesús va ahí en la popa. Sí, va en la popa. No puedes decir esa queja. Tú normalmente te quejas a veces de eso. Sí, tú, que te andas como escondiendo. Sí, que haces como que no oyes. Sí, Jesús, tómalo bien en cuenta. Está ahí en la popa. Está en tu propia barca. Hace como el dormido. Pero tú puedes decirle, ándale Jesús, no te hagas el dormido. No te hagas Jesús. Así le podemos hablar a Jesús, con cariño, con la sencillez de nuestra vida. Ándale Jesús, no te hagas el dormido. Mira que estoy necesitado. Mira que sube y baja la barca de mi vida. Mira que mis hijos... ¿Puedo así estar hablándole a Jesús? Claro que sí. Esa es la vida del hombre sencillo que se dirige a Dios lo más normal, porque esa es su vida, de lo más normal. Jesús, si nosotros verdaderamente llegamos a decirle, oye Jesús, ¿por qué me abandonas? Jesús puede hacerte la pregunta que le hizo a sus discípulos. ¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? ¿Por qué a veces tenemos tanto miedo? ¿Te has hecho esa pregunta? Yo me la hago a veces. ¿Por qué a veces me empiezo a preocupar? Y cuando me lo pregunto, que a veces sí me entran preocupaciones, enseguida me hago la pregunta, bueno, ¿y no está aquí al lado Dios mío? Sí, claro que está. Entonces no tengo por qué estar dudando. Así debes vivir tu vida, con la fe sencilla, como alguien dijo un día, la fe sencilla del carbonero. O la fe sencilla del campesino, o la fe sencilla de aquella abuelita que recibía siempre la queja de su nieto. Ay, abuelita, usted siempre con sus mismas cosas. Pero aquella abuelita solucionaba todos sus problemas de una manera así. Como te lo voy a decir, si mi Dios lo quiere. Esa frase que repiten muchas abuelitas, muchas viejitas, si mi Dios lo quiere. ¿Qué profundidad de fe hay en esa expresión? Si mi Dios lo quiere, que es la frase del niño, mi padre es el capitán. Mi padre es el capitán. Y si en la barca tuya, la mía, la de todos, la de la vida, mi Padre Dios es el capitán, ¿por qué tener miedo? Aunque a veces las dificultades sean muy fuertes, ¿verdad? Que ahora estamos pasando por dificultades muy fuertes. Algunos de nosotros, pues no tenemos ni siquiera para comer. Estamos pensando, ¿qué vamos a comer mañana? Para hoy ya tenemos, pero para mañana, ¿qué? Pues mi Padre es el capitán. Por eso quiero decirte que aunque parezca que Jesús se duerme, tú dile, ándale, Jesús, ándale, no te hagas el dormido.
si tú sabes en qué problemas estamos, ven con nosotros a caminar. Ven con nosotros en la barca. Y yo, verdaderamente, Jesús, hoy te vuelvo a repetir lo que este mismo niño repetía. Tú eres mi capitán. Por tanto, en este viento de la vida, en estas dificultades, y aunque, pues eso, todo se revuelque, yo no quiero preguntar como los discípulos se preguntaban, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Porque si el mar y el viento te obedecen, es porque tú eres mi Dios, mi Padre, el Todopoderoso, mi capitán. Amén.